chicos, ¿se ve mi presentación? Buenas tardes, doctora. Sí, sí. Ya, y me escuchan, porque lamentablemente no tengo a mi asistente técnico, entonces no siempre es fácil hacer todo. A ver, denme un minuto, voy a ordenar esto. Nos falta una persona más, ¿no es cierto? ¿Quién falta? Creo que Mijail, doctora. Y alguien Sí, falta. estoy viendo a Mijail. Ahí está. Sí, era él. Bueno, chicos, van a disculpar si la presentación no sale como yo hubiera querido, pero se ve, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Espero que no se corte, espero que no tengamos problemas, porque como les digo, no tengo a mi asistente técnico. Entonces vamos a tocar lo que es patología de cristalino. Les he puesto esta figura de catarata porque es la patología más frecuente en cuanto a cristalino, pero pueden haber algunas alteraciones. A ver. Ahí está. Dentro de la patología de cristalino podemos encontrar también anomalías en cuanto a la forma, en cuanto a la posición. En relación a la forma puede haber un cristalino pequeño, lo que se llama microfaquia, puede tener una forma de esfera, lo que se denomina esferofaquia, puede haber como una protrusión, como una especie de cono por delante o por detrás del cristalino, o le puede faltar una parte. Les voy a mostrar después figuras. También pueden haber anomalías de la posición que pueden reconocer una causa congénita como el síndrome de Marfan o el Parkinson. Puede haber una causa traumática que luxe al cristalino o lo cambie de posición. En general, si el cristalino se desplaza completo de su posición, hablamos de luxación. Si está desplazado ya sea hacia arriba, a un lado, en forma horizontal o vertical, hablaremos de subluxación. Aquí ustedes ven una subluxación. Si se fijan, hay un área en esta zona que lo desplaza al cristalino en forma horizontal. Puede también haber un desplazamiento como en el de la figura de la derecha hacia abajo, que el cristalino está yendo hacia arriba. Esta generalmente puede ser un Marfan. Puede tener, como les decía, en la imagen de la derecha hacia arriba hay una protrusión como un chupón. Es un cono, ese se llama un lenticono. Y si les falta un pedazo, como en la figura de la izquierda abajo, si se fijan, hay una porción de cristalino que falta. Entonces, este es un coloboma. Y ya pasando a lo que les decía, cuando cualquier alteración de la transparencia del cristalino se denomina catarata. Esta es una catarata hipermadura, senil. Si se fijan, el cristalino tiene un color totalmente café, no es transparente. Y por acá encima ven una área lechosa, como leche. Estas son las cataratas hipermaduras. Las causas de catarata, como han leído, la principal y la más frecuente es la senilidad, la edad. Después de los 55, 60 y más años, pues es más frecuente la catarata. Y también existen otras causas de catarata, que pueden ser los traumatismos. Los traumatismos pueden ser contusos o perforantes. Puede ser un trauma que ha ocurrido, que no ha perforado, pero ha provocado un gran golpe.
sobre el cristalino, y la catarata puede presentarse no en forma inmediata, puede presentarse después de meses, incluso años después. Solamente que el paciente va a referir que ha tenido un antecedente de golpe en ese ojo. Dentro de las causas de tipo metabólico tenemos a la diabetes mellitus y la galactosemia, sobre todo en niños, siendo una causa de catarata congénita. Y tóxicas, como su nombre lo está diciendo, está inducida por medicamentos, siendo los más frecuentes los corticoides. No importa si el corticoide está usado en forma tópica o en forma sistémica. Lo importante, incluso la dosificación, si es una dosis bajita, igual si el tiempo de uso ha sido en forma prolongada, entonces va a provocar catarata. Y generalmente esta catarata se localiza en la región subcapsular posterior del cristalino. Existen otros medicamentos, además de los corticoides, como la clorpromazina, los mióticos, la amiodarona, las sales de oro, que provocan también catarata. Otras causas de catarata pueden ser las causas secundarias, donde va a haber otra patología ocular que va a llevar a una catarata, siendo las más frecuentes las uveitis anteriores crónicas. También hay cataratas asociadas a síndromes como el síndrome de Down, en la distrofia miotónica, en el síndrome de Werner. Y dentro de las congénitas, una de las más frecuentes es la producida por la rubiola. Cuando la madre ha tenido rubiola en los 2 primeros trimestres de embarazo, podemos encontrar catarata, además de las otras alteraciones que provoca la rubiola, como las calcificaciones cerebrales y otras alteraciones que ustedes las conocen y han llevado pediatría. La rubiola es una de las enfermedades TORCH. Muy bien, entonces vamos a encontrar cataratas otra vez, les repito, la senil. Puede ser una catarata pequeña como la de este niño. Entonces hay muchas causas de catarata. Ahora las cataratas se pueden clasificar dependiendo de la zona de la opacidad. Si está a nivel del núcleo del cristalino, hablamos de las cataratas nucleares. Y en estas, generalmente, al aumentar su diámetro anteroposterior del cristalino, aumenta su poder de refracción y el ojo se miopiza. ¿Qué significa esto? Que el paciente, de estar viendo ya muy mal de cerca por la presbicia que normalmente tendría que tener, de pronto empieza a ver mejor de cerca. Entonces, es como que recuperar la visión de cerca, pero lamentablemente es por poco tiempo, no es para siempre. Se va perdiendo la visión de a poco y el ojo se miopiza. Hay otro tipo de cataratas, las subcapsulares, como habíamos dicho, generalmente por el uso de corticoides, y también algún tipo de catarata senil. Las cataratas corticales, tenemos también otro tipo de clasificación que toma en cuenta la transparencia del cristalino, que puede ir de una catarata transparente a una nuclear o a una cortical también. Está con un aumento muy grande, por eso es que parecería que hubiera catarata, pero en realidad, si se fijan, el cristalino está transparente. Este es nuclear y esta es una cortical. De acuerdo al grado de madurez, esta clasificación ya casi no se utiliza. Se decía antes que había que esperar que la catarata madurara para poder ser operada. Actualmente ya no se maneja mucho esto. Entonces, según el grado de madurez, se decía que había una catarata inmadura, una catarata en evolución, una madura
o una hipermadura. Entonces, una inmadura, si se fijan, es un poco más blanca. En evolución está entre esta y esta. La madura en la que ya hay la catarata ya adquiere un color café, y la hipermadura en la que ya van degenerando completamente las estructuras del cristalino, pueden incluso exfoliarse y van separándose las estructuras, ¿no? Otra clasificación va a tomar en cuenta el tiempo en el que aparece la catarata. Puede ser una catarata congénita y con la que ya nace el niño, puede ser infantil, generalmente entre los 2 y 7 años, juvenil, esta puede ser de tipo diabético, diabetes tipo 1, la presenil y la catarata senil. A la clínica, como han debido leer, no hay una pérdida brusca de visión. Si es que pierde bruscamente la visión, no es catarata. En general, en la catarata hay una pérdida progresiva de la agudeza visual, es de a poco. Si ustedes le preguntan al paciente, les va a decir de a poquito, hace un año o hace 2 años he ido perdiendo la visión primero de un ojo y después del otro. Es muy frecuente en nuestro medio que el paciente que ha perdido la visión de un ojo y tiene el otro todavía, entonces ni se preocupa hasta que el segundo ojo está comprometido. Además de haber esta pérdida progresiva de la agudeza visual, va a haber una disminución de la sensibilidad a los contrastes y a la apreciación de los colores. Puede ver un rojo por un guindo, un plomo por un azul borroso. Entonces, lógicamente, que dependiendo de la localización también, de la opacidad del paciente y de la intensidad de la luz, también va a describir diferentes características. Por ejemplo, si la catarata está en el centro, es una catarata nuclear, cuando hay mucha luz o cuando hay mucho sol, el paciente va a decir que no va a poder ver, que se le quita más la visión, porque se cierra la pupila y cae sobre la catarata y el paciente no ve. En cambio, este paciente, cuando hay poca intensidad de luz o cuando está cayendo el sol, cuando está en penumbra, va a poder ver por la periferia de la catarata y va a decir que ve mejor cuando está cayendo el sol. Al revés, en las cataratas de tipo periférico, ¿no es cierto? Entonces es importante prestar atención a lo que dice el paciente. Para hacer un buen diagnóstico de catarata tenemos que hacer una buena anamnesis. Entonces, lo que vuelvo a decir, debe referir una pérdida progresiva de agudeza visual. Vamos a hacerle ver la cartilla de Snellen. Puede no ver hasta la última, puede ver solo la letra grande o puede ver solo luz. Si no ve la luz, pues uno tiene que acercarse al paciente, mostrarle la mano, que cuente los dedos si puede, si no puede, ver si al mover la mano él percibe el movimiento de la mano. Si no percibe, entonces con una linterna, ojo por ojo, iluminarlo, decirle de dónde está viniendo la luz, si puede percibir. Se le puede colocar un filtro de color rojo, un filtro de color verde. Si percibe los colores, es que la mácula está funcionando. Si no percibe muy bien los colores o no sabe de dónde está viniendo, probablemente no es solo la catarata la causa de su baja visión. Es importante explorar los reflejos pupilares. Si la pupila es reactiva a la luz, entonces significa que el nervio óptico de ese ojo está funcionando. Es importante también ver el polo anterior del ojo, la córnea, sobre todo,
porque a veces uno ve una cosa blanca y si se fija con detalle, no está dentro del ojo, no es a nivel del cristalino, sino es a nivel de la córnea y puede ser un leucoma, una cicatriz en la córnea que está determinando que nosotros pensemos en catarata y que no es catarata. Se debe tomar la presión intraocular porque podemos pensar que es catarata y en realidad es glaucoma si es que su presión está por encima de 21. Si podemos ver el fondo de ojo, también podemos determinar si es catarata o más bien tiene algo en la retina, que es lo que está determinando que haya bajado su visión. Como son pacientes ancianos, podemos encontrar una degeneración macular relacionada a la edad, podemos encontrar cicatrices si ha habido un antecedente de trauma, podemos encontrar una atrofia papilar, si es que ya es un glaucoma de larga evolución. Entonces, es muy importante hacer una exploración oftalmológica correcta. Si ya hemos llegado al diagnóstico de glaucoma, vamos a hacer el tratamiento. El tratamiento es de tipo quirúrgico. Al principio, si es que recién está empezando la catarata y se está miopizando con lentes negativos, como para cualquier miopía, podemos mejorar su visión, pero no va a llegar a 100%. Entonces, el próximo, si el paciente quiere ver perfecto, pues el próximo paso es la cirugía. Ya no está en su libro la técnica intracapsular, pero antes existía. Si, por ejemplo, es un cristalino luxado, va a salir con todo y cápsula, por eso es que les pongo esta, que es la intracapsular. Tenemos luego la extracapsular y la facoemulsificación, que han tenido oportunidad de ver los que han ido a único. También han debido ver las facoemulsificaciones que se reconvierten a extracapsular. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para cualquiera que sea la técnica, siempre en el preoperatorio se utilizan colirios midriáticos y antiinflamatorios no esteroideos. La anestesia en general es local, pero si se han fijado, también usamos sedación para mantener tranquilo al paciente. Dentro de la anestesia tenemos, sobre todo para la extracapsular, la anestesia retrovulvar. Si han leído lo que era órbita, detrás de la órbita hay un anillo tendinoso donde se insertan todos los músculos a excepción del oblicuo inferior. Entonces, con la retrovulvar se introducía antes una inyección, una aguja que va hasta el cono prácticamente para bloquear a los músculos y evitar que el ojo se mueva. Era como congelarlo al ojo, que se quedaba quietito sin moverse. Actualmente se utiliza más la perivulvar y la subtenoniana. ¿En qué consiste la cirugía de la catarata? En extraer la catarata y sustituirla por un lente intraocular. Esta es la técnica intracapsular que actualmente ya prácticamente ya no se hace, salvo incluso esta se usaba hace mucho. Lo que se hacía era usar una punta de crío que congelaba al cristalino, se abría casi 180 grados, se utilizaban puntos de seguridad para levantar la córnea y se sacaba el cristalino. Aquí, si se fijan, pues no está ni bien dilatado el iris. Entonces se lo congelaba al cristalino y se lo sacaba enterito, como un chusmonte, así enterito. Actualmente, pues solo si estuviera luxado hacia cámara anterior o estuviera luxado en un lugar en el que se pueda hacer esto, sí se hace. Actualmente se utiliza más estas dos técnicas, la extracapsular y la facoemulsificación. Cada vez más se va a lo que es la facoemulsificación.
Vamos a ver en cada una de estas. La extracapsular tiene que hacerse una incisión grande. Previamente se rompe la cápsula anterior, como se han fijado en la cápsula. En la vacuomulsificación se hace una cápsula rexis circular continua. Es como rasgar la cápsula previa tinción con un colorante que se llama azul de tripán. Entonces rasga la cápsula aquí en forma continua. En cambio, en la extracapsular se hacen como pequeños rasguños en la cápsula y luego recién se los va uniendo y se saca igual una tapita. Esa es la cápsula rexis circular continua como acá, o en abrilatas, como se llama en la extracapsular. En la extracapsular se saca el núcleo entero. En cambio, en la vacuomulsificación, al núcleo se lo parte con una tableta en 4 porciones mediante ultrasonido, mediante esta punta, parece como que fuera de un lapicero, tiene un capuchón de goma, tiene un sistema de irrigación y aspiración, y la punta tiene un bisel para hacer este surco. Con el ultrasonido se lo tritura y luego se lo aspira. Al final, en los dos, el núcleo sale completamente y también la corteza. Y todo queda limpio. Si se fijan, queda un rojo naranja muy lindo en los dos lados. En la extracapsular se pone un lente rígido de una sola pieza. En cambio, en la vacuomulsificación entra un lente doblado como un paraguas que luego se abre ahí. Se puede colocar este lente plegable con una pinza como está aquí en la figura, o se puede colocar en un inyector, que es lo que más se hace ahora y que han debido ver los que han ido a Único. La incisión es más pequeña, entonces tiene que entrar doblado el lente y se coloca en un saco, porque no se olviden que se ha roto solo como una tapita de la cápsula anterior. Aquí queda una porción de cápsula anterior, está el meridiano, el cristalino, y está la cápsula posterior por detrás. Aquí se forma un saco donde se pone el lente. En la extracapsular se ponen muchos puntos. En cambio, en la vacuomulsificación se puede poner 1 o 2 de seguridad o no poner. ¿Por qué? La incisión en la vacuomulsificación es como en degrade, como una gradita, se entra en diferentes planos. Se entra en un plano superficial, luego se profundiza y luego se ingresa a cámara anterior. Es como una grada que cuando hay presión de adentro se autosella, se cierra la incisión. En la extracapsular, el poner muchos puntos, si uno ha ajustado más uno, lo ha puesto más largo, más cortito, esto genera astigmatismo. Por eso es que cada vez más se va dejando la extracapsular y se está yendo a la vacuomulsificación. La indicación también está en función de la dureza del cristalino. Si es un cristalino duro en el cual tratar de hacer el ultrasonido es como partir una piedra, no le vamos a ayudar al paciente porque en este sistema de la vacuomulsificación entra líquido a presión y crea una turbulencia dentro de esto, y eso puede lesionar el endotelio corneal si es que uno tercamente intenta partir el cristalino. Es mejor en esos casos en los que el cristalino es muy duro, mejor sacarlo entero, hacer un montón de puntos, pero disminuir el tiempo quirúrgico y favorecer a que el endotelio corneal no se dañe, ¿ya? Entonces, cada uno tiene sus indicaciones. La vacuomulsificación generalmente es para cristalinos blandos, casi transparentes. Hay personas como en el primer mundo que con una visión de 20/30 ya quieren operarse. En cambio, en nuestro mundo,
Los cristalinos son totalmente duros. El paciente solo está viendo luz nada más antes de decidir operarse. Esa es la gran diferencia. Ahora, las complicaciones, vamos a tener 3 tipos de complicaciones: las intraoperatorias, las posoperatorias tempranas y las posoperatorias tardías. Durante la cirugía, como han visto, la cápsula es pues sumamente delgada, entonces puede romper la cápsula posterior. Y no se olviden que detrás del cristalino está el vítreo. Entonces puede salir el vítreo y traccionar a la retina, porque detrás del vítreo está la retina. Entonces, cuanto menos posibilidades de que se rompa la cápsula posterior, mejor. Y existe una complicación que es 1 en 1.000.000, que es la hemorragia supracoroidea expulsiva, que nadie quisiera tenerla, en la cual sobre todo se veía en la intracapsular y en la extracapsular, porque se abría más y el paciente se movía, tosía o quería levantarse, o creía que estaba durmiendo y de pronto se levantaba, ya se vacía el ojo. O sea, desde la coroides viene una hemorragia, empieza a sangrar y se vacía el ojo. Uno que lo ve nunca se olvida. Y nadie como cirujano de catarata quisiera verlo. Ahora, dentro de las posoperatorias precoces tenemos la elevación de la presión intraocular, o que la herida no haya estado bien cerrada y deje pasar líquido, o que en la extracapsular no se hayan puesto suficientes puntos, el paciente hace un esfuercito yéndose a la casa y sale el iris entre las suturas. Esa es una hernia de iris. O que el paciente también puede que no haya guardado los debidos cuidados y se provoca una infección, o también durante el procedimiento quirúrgico ingrese alguna sustancia que contamine. Aunque también pueden existir endoftalmitis asépticas, no siempre bacterianas. Y por último, las posoperatorias tardías. No se olviden que se queda con una bolsita. La cápsula posterior se ha quedado un restito de cristalino, o qué sé yo, no la cápsula. En general pueden quedar a veces porciones del núcleo del cristalino y van a llevar a una opacificación de la cápsula posterior del cristalino. No es una complicación muy grave, se puede solucionar con láser. Se abre como una ventana. Esto generalmente ocurre después de los 6 meses, 2 años, 3 años, 5 años de que se han operado de catarata. Puede haber una descompensación endotelial corneal si se ha lesionado el endotelio corneal. Puede haber un edema en la mácula, que se veía más en la extracapsular. Actualmente ya casi no se ve, por eso es que se usan también los antiinflamatorios no esteroideos en etapa preoperatoria. Y el desprendimiento de retina también es una complicación que es mucho más frecuente de ver en pacientes con miopías altas, donde la retina es muy delgada, como el ojo crece mucho, entonces la retina se adelgaza bastante y es más susceptible de presentar pequeños orificios, pequeños agujeritos que van a provocar el desprendimiento de retina. Entonces, esta es el tema del cristalino. Sé que no les he hecho preguntas en medio, pero si no, no leía. A ver, ¿tienen algunas preguntas? Tenemos 7 minutos para preguntas. Doctora, yo tengo una pregunta en cuanto al lente intraocular que se lo pone al paciente. Obviamente yo creo que se hace según a su medida, ¿verdad? Y aparte, ¿cuánto tiempo estaría durándole al paciente este lente o el cambio que se le debería de hacer? Pues es buena la pregunta. En general, como les decía, el ojo miope es un ojo grande. Entonces,
Aprovechando que se le va a poner un lente, siempre tratamos de que sea un lente que lo deje emétrope, es decir, que lo deje prácticamente sin medida. Entonces aprovechamos esta cirugía para corregir la miopía. Un lente normal va alrededor de los 21, 22 de medida. En un paciente miope puede ser 2, 3, 4 de medida, entonces ahí ponemos, depende mucho si el paciente antes de la cirugía o antes de que tenga la catarata era miope, hipermétrope, incluso se puede jugar con eso, como les digo, podemos dejarlo con una miopía un poquito más chiquita de 1 o 2, que le favorece la lectura, ya podemos jugar con relación a eso. Ahora la duración. El lente intraocular es para toda la vida, está hecho de un material que no produce, digamos, rechazo. Entonces, es para toda la vida, el lente intraocular. Ahora, en algunos casos que se haya puesto equivocadamente el lente por un error humano, puede ser que nos mandaron otros o de fábrica, entonces se puede retirar el lente y cambiar por otro, pero no, nadie quiere hacerlo, pero hay casos en los que se ha llegado a eso. O es que no se ha puesto el lente adecuado, entonces, o que no ha alcanzado, y se pueden poner dos lentes intraoculares uno sobre otro. Se llama piggyback, pero no es lo más adecuado. ¿Respondí tu pregunta? Creo que sí. Sí, doctora, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía uno con respecto un poco a la fisiopatología. ¿Por qué se falsifica? ¿El cristalino? Sí, porque se acumula alguna sustancia. Ya, en la senil habitualmente es por degeneración de las proteínas que tiene el cristalino. Entonces, el cristalino no es un órgano que pueda eliminar las sustancias de desecho o lo que no le sirve. El cristalino es como un epitelio volcado sobre sí mismo. Entonces, todo lo que produce se va acumulando ahí adentro. Por eso aumenta su diámetro anteroposterior. Entonces, es un proceso degenerativo de las proteínas del cristalino, básicamente. Y si se rompe, por ejemplo, por un trauma perforante, todas esas proteínas, el organismo no las reconoce como propias, es como si fuera un cuerpo extraño. Entonces puede producir inflamaciones, entonces, hay que limpiar todo y sacar todo lo que tiene dentro del cristalino, porque si no, el organismo lo va atacando y se produce una inflamación muy fuerte, una reacción inflamatoria. Si es una catarata por trauma perforante, hay que limpiar todo. ¿Ya? Entonces, depende mucho de qué es lo que... En una catarata, el proceso es inflamatorio que va a desencadenar, ¿no?, la opacidad del cristalino. Y no te olvides que el cristalino es como un vidrio, como un lente. Si es que le llega algo al vidrio, pues se clisa, ¿no es cierto?, y se va a opacificar. ¿Algo más, chicos? Ya estamos con 2 minutos. Muy bien, creo que no hay preguntas. Entonces las preguntas las haré yo el día del examen. Conmigo tienen una clase más que es el jueves próximo, un día antes al examen. Oftalmología pediátrica vamos a ver cómo evaluamos. Les indico yo un día o 2 días antes, ¿ya? Doctora, estoy bien, doctora. Perfecto, chicos. Entonces, gracias. No ha sido lo mejor esta clase por los problemas técnicos que he tenido, pero bueno, por lo menos la hemos hecho. Muy bien, nos vemos el jueves próximo. Aprovechen ya
su última semana, ya empieza la próxima. Voló. Hasta luego, aprovechen, buenas noches, hasta el jueves. Hasta luego, doctora. Hasta el jueves, doctora. Pues, Doctora.